Padre Cristo, bienvenidos a nuestro estudio de el Evangelio de Jesucristo, tomando la enseñanza del Evangelio según Mateo. Una vez más, Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Rey, porque Él es el Rey, y escribe especialmente a los judíos. A través del Antiguo Testamento y las profecías, Él enseña que todo se cumple en Jesucristo. Entonces vamos a leer hoy, vamos a estudiar capítulo 23 de Mateo y el verso, comenzando en el verso 8, pero vamos a hacer una recapitulación del estudio anterior, pero nada más así a vuelo de pájaro, muy rápido. Vamos a hablar de el capítulo 1 al capítulo 8. Más bien vamos a leerlo. Capítulo 23 del verso 1 al verso 8, perdón. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra es una silla. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Muy bien, ahí nos quedamos en el estudio anterior, pero comenzando en el verso 8 de Mateo capítulo 23, el Señor hace un paréntesis, deja de hablar de los líderes religiosos de Israel y ahora se dirige a sus discípulos, a ese núcleo que componía sus discípulos, sus alumnos, y les dice a ellos directamente: pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Vamos a explicar este verso. El Señor abre el paréntesis, como les digo, en ese discurso para dirigirse a los discípulos e instruirlos, o sea, enseñarlos. Por un momento deja las acusaciones sobre la conducta de los escribas y fariseos para enseñar a quién debían de ser modelo de otros en el estilo de vida en un futuro inmediato. En otras palabras, ahora a ellos les va a enseñar porque ellos iban a ser modelo muy pronto. Él ya iba a ser, estamos en la semana última de la vida del Señor Jesucristo. Él va a ser entregado y entonces él ya no iba a estar con ellos, pero se dirige para instruirlos, para enseñarlos, porque muy pronto ellos iban a ser un ejemplo o un modelo para los demás hermanos. Y les dice, los está exhortando que eviten los títulos que puedan representar dominio o superioridad sobre otros o sobre los demás, que eviten esos títulos. El Señor no está prohibiendo los títulos ni el uso de los mismos, sino el espíritu de orgullo. Desear ser reconocido como superior a otros es contrario a la humildad que demanda el evangelio. ¿Por qué? Porque los fariseos, ellos buscaban todo eso y lo hacían para que la gente los reconociera y se sentían superiores a los demás. Pero el Señor les estaba diciendo: ustedes no permitan que les llamen maestros a ustedes. Porque la razón es, y él mismo la da, dice:
porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. En otras palabras, Jesús es el maestro absoluto, porque Él es el único que tiene palabra de vida eterna, y su enseñanza nos convierte, nos transforma. Su palabra es absoluta. Todo lo que Él habla es para beneficio de nosotros, nos edifica, nos transforma, nos cambia. Por medio de su palabra Él nos enseña. Pero todos los demás somos hermanos. Aún el pastor también es hermano, aunque él tiene un lugar en la iglesia, pero todos somos hijos de Dios y por ello somos hermanos. Y no debemos de enseñorearnos o querer ser unos líderes que nos sintamos superiores y que crea la gente que tenemos. Si tenemos algo bueno, los pastores, es lo que Dios ha puesto en nosotros, su espíritu, su palabra, su temor, pero en sí no tenemos nada igual que los demás. Venimos un día fuimos también miembros, fuimos hermanos, pero el Señor nos dio el honor, el privilegio de llegar a ser pastores, pero para servir. Servir en la iglesia se trata de servir. Y al que mucho se le da, mucho se le demanda también. Muy bien, Cristo es la palabra encarnada y el que tiene la absoluta sabiduría, Él es el único maestro. Pero el verso 9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Aquí también Él dice que no llamemos Padre nuestro a nadie. ¿Por qué? Porque hay una iglesia, voy a hablar un poquito porque yo vengo de allá, donde a los líderes les llamábamos Padre, y el Padre, y el Padre. Y al máximo líder le llamábamos, bueno, cuando estábamos allá, el Santo Padre. Pero está hablando de una manera espiritual, porque nadie espiritualmente es padre de otra persona. Todos somos hermanos, como dice aquí. El único que es nuestro Padre es el que está en el cielo, el que creó todas las cosas, el que da vida a todo. Pero ese Padre vino y se encarnó y se hizo hombre. Pero Él es el único también que es nuestro Padre, porque ahorita Él está en el cielo y todos los demás somos hijos. Y la razón que Él da que no llamemos a nadie Padre es por eso, porque nada más un Padre tenemos, que es Dios. El verso 10 dice, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Bueno, establece una tercera prohibición para quienes sean sus discípulos, que es usar el título de maestro. Pero la razón por qué esta prohibición es sencilla, porque uno es nuestro maestro. Cristo es nuestro maestro. Estamos hablando de una manera espiritual y también de que no debemos enseñorearnos y tener como un líder en la iglesia o una autoridad máxima, porque la autoridad en la iglesia es la palabra de Dios, Dios mismo. Si el pastor enseña palabra de Dios, está correctamente. Pero todo lo que un maestro también enseña debe estar basado en la palabra de Dios. Si vamos a hablar de Cristo, vamos a probarlo con la palabra, abriendo la Biblia, enseñando de la Biblia, pero de esa manera sí está correcto un maestro porque enseña palabra de Dios, pero que diga, oh, yo tengo estas cualidades y Dios me habló y Dios me reveló
y soy un iluminado. Eso no es verdad. No está correcto esa enseñanza, porque el Señor Jesucristo aquí nos lo dice, quién es maestro, quién es, vamos a mirar, maestro, padre también, y la razón es porque Él es el único maestro. Los títulos de maestro, padre, director o guía espiritual con que gustaban ser llamados los fariseos no deben ser buscados. Los fariseos tomaban sobre sí y reclamaban para ellos una autoridad que nunca les fue dada. Consideraban a la gente como una multitud que no conocía la ley y por lo tanto los despreciaban. Así ellos se sentían muy superiores a los demás y el Señor Jesucristo está diciendo, ustedes no busquen todas esas cosas. Y en el verso 11 dice, porque el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. La disposición del corazón de quien es verdaderamente discípulo del Señor tiende a buscar siempre la utilidad que su vida y ministerio pueda dar a los demás. Bueno, es muy importante entender que nosotros para poder hacer la voluntad de Dios tenemos que servir a los demás. Si tenemos un don y usarlo para el servicio, para la iglesia, para que los hermanos se beneficien, cualquier don que tengamos, algunos son muy buenos para la enseñanza, otros son muy buenos para el canto, otros son muy buenos administradores. En la iglesia tenemos varios talentos y todos los dedicamos y los usamos para beneficio de los hermanos de la iglesia, para que todo vaya ordenado. Bueno, el que es mayor sea vuestro siervo, porque la iglesia necesita más siervos, hermanos, que todos podamos estar ocupados en la obra de Dios, haciendo que la iglesia avance, que se vaya muy mejor, mucho más bonita cada día, superándonos. En la comunidad cristiana, el calificativo máximo y el título de mayor honor es el de siervo, como dice Primera de Corintios 4:1. No puede hablarse de conversión sin hacerlo también de servicio. La persona que está convertida y que se entregó de todo corazón a Dios va a servir en la iglesia, va a estar sirviendo. Y con eso demostramos nuestro agradecimiento a Dios, que estamos agradecidos porque Dios nos cambió, nos transformó, y el que mucho se le perdona, mucho agradece. ¿Y cómo demuestra una persona que está agradecida con Dios? Cuando sirve en la iglesia, cuando sirve en la obra. La humildad en el servicio es el modo de vida del Señor. Él mismo dijo que no había venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y el verso 12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, la Biblia nos enseña mucho de ello, que el que se orgullece después es humillado. Es mejor volar bajo, volar bajito. No importa cuánto tengamos, no importa cuánto sepamos, no importa nada de eso, es mejor volar bajo. Porque cuando se vuela alto, cuando cae la persona, la caída es mortal. Entre más alto sube la persona por su orgullo,
cuando cae, cae más fuerte. Es mortal la caída. Pero la persona que es humilde y tiene cuidado, trata de volar bajito, bajito. Y si se cae, se trompieza, no le pasa nada. Se sacude, se levanta y sigue. Es mucho mejor porque la enseñanza dirigida a los discípulos concluye con las consecuencias que acarrea la conducta del orgullo. El que se enaltece a sí mismo, es decir, aquel que busca la atención y la alabanza humana, la caída en la vida cristiana suele ir acompañada de arrogancia y altivez de espíritu. Como dice Salomón, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y por esa causa fue quebrantado también Nabucodonosor. Él se enalteció mucho y dijo, todo lo que tengo yo lo hice con mi propia mano. Pero todavía no terminaba de hablar cuando pensaba que él era una bestia y se encontraba comiendo pasto allá afuera en el patio con los demás animales. Por esa misma razón se produjo la muerte de Herodes también, porque dio un discurso tan bonito que todos le dijeron, esa voz ya es de Dios, ya no es de hombre, ya estás hablando como Dios. Y cayó comido de gusano. La altanería y la arrogancia no valen, delante de Dios no valen nada, porque como dice el salmista, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Por contraste está la bendición suya sobre el humilde. Dios siempre va a bendecir al humilde. Él mismo tomó una toalla la última noche que lo aprendieron, se la puso en su cintura, tomó un lebrillo, el lebrillo es una tinaja con agua, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, porque ese acto lo llevaban a cabo los siervos o los esclavos. Cuando había esclavo en la casa y venían visitas a visitar al dueño de esa casa, entonces el esclavo se ponía un delantal y agarraba el lebrillo, que viene siendo una tinaja con agua, y comenzaba a lavar los pies de las personas que habían entrado a esa casa. Por eso cuando el Señor comenzó a hacer esto con sus discípulos, Simón Pedro le dijo, tú no me vas a lavar a mí los pies, porque él sabía que era un acto de que solamente los esclavos, era un trabajo del esclavo que estaba en casa, el lavarle los pies a las personas que venían a esa casa. Entonces le dijo, tú no me vas a lavar los pies. Y le dijo el Señor, si yo no te lavo los pies, no tienes parte ni suerte en el reino. Entonces ya les explicó que, dijo, ustedes me llaman a mí maestro y hacen bien porque si soy su maestro, pero les he dejado un ejemplo. Yo, su maestro, les he lavado los pies. Ustedes también sirvan. El servicio es lo que le agrada al Señor y el ser humilde. Hermanos, Dios les bendiga. Mi esposa va a continuar con su estudio. Paz de Cristo, le damos gracias a Dios por permitirnos conectarnos esta vez más, ¿verdad? Pero quiero comenzar con una oración. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos ayude a entender esta preciosa palabra. Padre Celestial, queremos ponernos delante de su presencia, que sea usted que me ayude a exponer su palabra, Señor. Yo solamente soy un vaso en sus manos. Ayúdeme y hable primeramente a mi corazón y al corazón de los que van a escuchar estos estudios, Señor, porque usted es el dueño de la palabra, usted es la palabra encarnada, mi Dios. Le pido que nos abra el entendimiento para poderla entender y yo para poderla exponer. Se lo pido en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues vamos a entrar el Evangelio de Jesús. Todavía estamos, ¿verdad? Y ya esta es la lección número 32. Y ahora me toca ya terminar la parábola de la fiesta de las bodas, ¿verdad? Bueno, pues esta parábola tan hermosa
la vamos a poder encontrar para poderla leer en Mateo 22, ¿verdad? Ahí está del 1 al 14. Ya este es el tercer estudio que yo ya estoy haciendo y aquí cierro esta parábola, pero voy a dar un repaso, ¿verdad? Como decía el pastor, del versículo 1 al 7 se está dirigiendo al pueblo de Israel. Y el versículo 7 es una profecía que se cumplió en el año 70, también es para el pueblo de Israel. Del versículo 8 al 10 es la invitación para toda nación, tribu y lengua a las bodas del Cordero que está por celebrarse. Y luego en el versículo 11, donde voy a entrar ahorita, habla de uno que no había sido convidado a la cena. Y para eso voy a estar ya leyendo Mateo 22, 11, ¿verdad? Fue donde yo me quedé. Versículo 11. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Todos los invitados tenían vestido de bodas, pero surge una pregunta pues muy natural, ¿verdad? ¿Quién les proveyó de este vestido a todos los que estaban vestidos, verdad, de boda? Bueno, pues Apocalipsis 19 del 7 al 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Este es el vestuario que se nos va a dar, ¿verdad? Un vestuario de lino finísimo, pero este vestuario son acciones justas que nosotros como hijos de Dios, como lavados ya con la sangre del Cordero, estamos haciendo, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas acciones? Viene siendo como el amor, la misericordia, el perdón, amar a los que nos ultrajan, ¿verdad? A los que nos piensan mal contra nosotros, orar por ellos. Y estas son acciones, ¿verdad? A unas pocas de las acciones que Jesucristo nos está enseñando en todo el evangelio, ¿verdad? Los vestidos para la fiesta les había sido provistos por el mismo rey que los invitaba. El mismo rey Jesucristo, ¿verdad? Que los está aún invitando, los estaba invitando, los sigue invitando y aún nos sigue invitando, ¿verdad? A que entremos a esta gran celebración que va a ser muy pronto. Tan pronto como entró, vio el rey a un hombre que no estaba vestido con traje de boda. Le echó la vista inmediatamente, o sea, lo miró inmediatamente. Vana es la esperanza de escapar de la justicia de Dios. Nadie puede escapar de la justicia de Dios. Y vamos a dar una recordadita que era lo que hacían los escribas y los fariseos y todos los religiosos en aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, pues todos aquellos religiosos amaban mucho la religiosidad, ¿verdad? Y dejaban a un lado la compasión, la misericordia, el amor. Y era lo que Dios en su evangelio traía, que Él quería una convicción. Es lo que quiere en el humano. Quiere que nos convirtamos a Él, que no vivamos una religiosidad. Y es lo que está pasando con este que no traía vestiduras. Esta es religión, esta es la religiosidad. Bueno, no llevaba el traje de etiqueta. Si la llamada del evangelio es la convocación a un banquete de boda, entonces el traje de bodas es una condición del corazón y una forma de vida en concordancia con el evangelio. Es una forma de vida que Dios nos cambia. Cuando Jesucristo vino a la humanidad, Él vino a traer un plan divino de salvación. Una vez que nosotros nos arrepentimos, luego creemos, ¿verdad? En el evangelio,
Luego somos bautizados en el nombre de Jesucristo y dice la palabra de Dios que como regalo nos da el don del Espíritu Santo. Bueno, pues esa es una convicción del corazón. Es lo que Dios quiere de toda la humanidad, que nos convirtamos de todo corazón a Él. ¿Por qué? Porque dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él no anda buscando a religiosos, Él no anda buscando a religiones, no, Él anda buscando a corazones que le sirvan con todo el corazón, que le sirvan en espíritu y en verdad. Y es lo que había pasado, que había él mirado a este que no fue invitado, era la religiosidad, era la religión que estaba ahí y que no tenía la vestidura de los vestidos de boda, ¿verdad? Porque para eso pues tenemos que agarrar el plan divino de salvación y vestirnos de ropas nuevas, como dice la palabra de Dios. Este hombre no estaba desnudo ni vestido de ropa así viejita, pero no llevaba el traje conveniente, el traje que es de los convidados, el traje de lino finísimo, como dice la palabra de Dios, de lino fino, ¿verdad? De sus buenas acciones, y este no llevaba ese traje. Solo los que están revestidos de Cristo, Gálatas 3:27, el cual es Jehová nuestra justicia, tienen franca entrada a este banquete. Pero este hombre, como Adán y Eva, prefirieron llevar su propio traje que no podía cubrirles. Si se fijan, Adán y Eva, ellos estaban desnudos desde el comienzo de la creación, pero la manera de que ellos estuvieron desnudos fue por su inocencia, ¿verdad? Porque ellos fueron creados con inocencia. Una vez que ellos ya tuvieron conciencia porque hicieron el pecado, ¿verdad? Ellos quisieron cubrirse con hojas de higuera. Y acuérdense que después ya en el evangelio, Dios maldice a la higuera. Ellos quisieron cubrirse inmediatamente, ¿verdad? Pues eso hace la conciencia. Nosotros ya tenemos una conciencia, pero una conciencia de hacer cosas que no son buenas, ¿ok? Pero estas vestiduras que ellos quisieron cubrirse, ¿verdad? No tenían ninguna excusa. Ellos quisieron tapar el pecado inmediatamente. Y eso es lo que hace el ser humano. El ser humano todo el tiempo quiere tapar el pecado que está haciendo. Pero como el pecado lo lleva a hacer más pecado y más pecado hasta el grado de que se siente de una manera ya muy mal interiormente, porque la conciencia le está redarguyendo y le está diciendo, estás mal, ya sácame de todo este pecado, ¿verdad? Porque por eso Dios nos dio la conciencia, para que nos redarguya. Bueno, pues no tenía ninguna excusa, pues los reyes y nobles en estas ocasiones proveían gratis de este traje, así como gratis se nos da la gracia con que nos revestimos de Cristo también, porque por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie nos gloriemos, ¿verdad? Sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Así nos está diciendo Isaías. Pero Mateo 22:12, seguimos aquí en la parábola donde nos dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció
¿verdad? Y así es la religión. La religiosidad todo el tiempo te va a traer porque Satanás todo el tiempo quiere imitar las cosas del Dios Altísimo, pero nunca va a poder porque Jesucristo todo lo sabe. Él conoce todas las cosas. Él pudo mirar luego a este invitado que no tenía las vestiduras de boda, ¿verdad? Luego dijo, pues, ¿quién es este, verdad? ¿Quién es este que no está con las vestiduras? Así es la religiosidad. Muchos dicen, no necesitas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue para el día del Pentecostés. Si no lo necesitáramos, no estuviera en el plan divino de salvación, pero está escrito en el Evangelio, está escrito, mismo Jesucristo le dice a sus apóstoles que esperasen en Jerusalén hasta que viniese el Espíritu Santo sobre de ellos, ¿verdad? Para que le fuesen testigos del poder y del evangelio que Él les había dado, de lo que Él les había enseñado. Pues esto hace el evangelio de Jesús, esto hace la palabra de Dios, esto hace el Espíritu Santo. Y todo el tiempo el enemigo va a querer mentir, porque él siempre es mentiroso, es padre de toda mentira y es lo que hace la religión. Y en ese tiempo, por eso Dios está dirigiendo esta parábola a los religiosos de ese tiempo y por eso les está hablando de esta manera, que él miró uno que no estaba vestido de bodas, ¿verdad? Y es lo que va a pasar, que si esos religiosos no son llenos del Espíritu Santo, no van a estar vestidos de boda, porque lo que nos viste a nosotros con esa vestidura es Jesucristo, es su Espíritu Santo, es el Evangelio, porque por eso vino Cristo, para darle vida a esta preciosa palabra, porque Él pagó un precio para que esta palabra tuviese virtud y poder sanador, ¿verdad? Bueno, pues el saludo que usó para dialogar con el que tenía vestido de boda es sorprendente, porque pudo haberle reprobado desde un principio, pero no lo hizo. Le llamó amigo o compañero o camarada, ¿verdad? Y ese saludo fue una verdadera acusación para quien no estaba comportando, para quien no se estaba comportando como demandaba la condición de amigo. El hombre estaba sin vestido de boda porque no había querido ponérselo. A esto se le llama rebeldía. Y muchos que les estamos enseñando el evangelio de Jesús, les estamos enseñando el plan de salvación y aún así no quieren ponérselo. Siguen en su rebeldía donde dicen, no necesito yo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue en el día del Pentecostés. Allá sí, aquí ahora no, nosotros no creemos en el Espíritu Santo. Bueno, pues déjame decirte que no traigo buenas nuevas para ti que no crees en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo son las arras, es lo que nos va a conectar con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga en las nubes, es lo que te conecta con el Creador del universo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues estas vestiduras debemos de estar vestidos porque es su Espíritu Santo, es su presencia, es su palabra. A esto se le llama rebeldía. Estaba en aquella situación por decisión propia, sin excusa alguna. Bueno, seguimos en la parábola, Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tristeza, porque Dios no quiere religión, Dios quiere conversión, que convirtamos nuestro corazón del mal camino a un camino nuevo, a una vida nueva, ¿verdad? Es lo que Dios nos está diciendo. Pues estos religiosos y a esa religión que muchos todavía se están dejando guiar por esos religiosos,
hay un pago y no es muy bueno porque la palabra de Dios me está diciendo que allí va a ser un lloro y un crujir de dientes. La sentencia pronunciada contra el que había pretendido estar en el banquete sin el vestido apropiado es solemne. El sentido de la parábola es muy evidente. Aquel hombre sería arrojado del lugar de la comunión y el gozo a la soledad en donde solo hay tinieblas. Fíjense, por eso tenemos que tener una relación verdadera con Cristo, una relación sincera con Él, ¿verdad? Porque a Dios nadie le puede engañar. Este falso no le engañó, ¿verdad? Él no pudo engañar al creador del universo, Él todo lo mira. Y fíjese que dice que había una gran multitud y entre toda esa gran multitud que estaban vestidos de blanco, de vestiduras de lino fino, miró a él que no estaba, miró los religiosos, ¿verdad? Miró la religión. Bueno, pues luego un terrible atrevimiento llamarse cristiano. Es un terrible atrevimiento llamarse cristiano sin estar en relación vivencia en Cristo. Es triste decir que soy cristiano cuando ni siquiera tengo una relación con el creador del universo. Yo tengo que tener una relación con el que hizo los cielos y la tierra para poderme llamar cristiano, poderme llamar hijo de Dios. El vestido de boda que Dios otorga es Cristo mismo, de quien están revestidos todos los que creen. Ahora sí les voy a leer Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando dice los que habéis sido bautizados en Cristo, eso quiere decir lleno del Espíritu Santo. Todos los que son llenos del Espíritu Santo de Cristo estamos vestidos. Es lo que nos está hablando Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿ok? Con su Espíritu Santo. El vestido de justicia procede de Dios y cualquier otra cosa es como trapo de inmundicia. Isaías 64:6. Toda la justicia propia es como trapo de inmundicia, la propia justicia, pero la justicia divina es hermosa porque nos da vestiduras blancas. Solo Jesús es Jehová, justicia nuestra. Solo Jesús, solamente no son dos, no son tres. Él es uno y su nombre es Jesús. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo Jesús es Jehová, justicia nuestra. Y para yo respaldarme con la palabra de Dios, dice en Jeremías 33:16, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Solo una boda cubierta por Cristo que produce el carácter moral del Señor por la acción del Espíritu Santo es acepto delante de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo porque la palabra de Dios nos está diciendo y nos está motivando. Ahorita es el tiempo, ahorita, ¿verdad? Ya cuando sea el rapto de la iglesia es tu ley. Ya no hay, ya el Espíritu Santo fue levantado, ya no. Ahorita es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo. Sin ese vestido jamás podrá nadie participar del festín de salvación y mucho menos de la fiesta admirable de la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. Bueno,
Estas bodas serán extraordinarias, hermosas, gloriosas, majestuosas, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para revestirnos de Cristo y para vestirnos de su evangelio, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo son las acciones, ¿verdad? Las acciones cuando nos vestimos de Cristo y somos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda para hacer las obras del Espíritu y ya no de la carne, ¿verdad? Porque las obras del Espíritu es paz, amor, gozo, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Bueno, pues a los que no estén en esa situación espiritual, les corresponderá la oscuridad en las tinieblas de afuera, alejados para siempre de Dios. Líbranos, ayúdanos, Señor Jesucristo. Y bueno, pues por último, en la parábola de Mateo 22:14 dice, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Pues vamos a pedirle a Dios que yo quiero ser llamada, ¿verdad? Para irme en el rapto y que me vista yo desde aquí con esas obras de justicia que me está diciendo la palabra de Dios, que nos vistamos de esas obras de justicia para que cuando nos vayamos nuestras vestiduras sean blancas y resplandecientes, ¿verdad? Como nos enseña la palabra de Dios. Dice que las acciones justas de todos los santos son nuestras obras, lo que nosotros estemos haciendo. Tenemos que pedirle a Dios para hacer buenas obras todo el tiempo, ¿verdad? Y para no fallarle a nuestro Señor Jesucristo. Por eso tenemos la oración para pedirle a Dios y por eso tenemos la comunicación para estarle pidiendo, Señor, perdóname si te fallé, perdóname, ayúdame y ayúdame a no pecar más. Y así como le decía al rey David, ¿verdad? Escudriña mi corazón, pruébame y si hayas iniquidad en mí, límpiame con tu sangre, límpiame con tu misericordia, límpiame con tu amor, porque yo quiero irme en el rapto, yo no me quiero quedar el día en que Cristo venga. Hermanos, este es el estudio de este día. Mis deseos es que Dios les bendiga. El pastor con nosotros nos va a despedir con una oración. Amén, hermanos. Gracias por su tiempo. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Te damos muchas gracias, Señor, por el estudio de tu palabra, que es bonita, Señor. Gracias. Al abrir la palabra, Señor, Gracias. tú nos hablas y nos instruyes por medio de ella, Señor. Gracias. Te damos muchas gracias y pedimos tu bendición Gracias. sobre los hermanos, sobre la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Los amamos en el amor de Cristo.